Está grabando. Muy buenas noches. Estamos en la materia de juicio ordinario y juicios especiales en materia civil a cargo de nuestro asesor, el profesor Sergio Cortés Delgado. Presentamos esta actividad número 1, que es el video de juicio ordinario civil. Mi compañero Fabián Abisaí Moreno Mota y un servidor Francisco de Jesús Linares. A continuación vamos a presentar qué es un juicio ordinario civil. Empieza mi compañero. El juicio ordinario civil se ha creado por nuestra legislación civil para dirimir y resolver judicialmente las controversias que se susciten entre particulares o entre particulares del gobierno. En el Código Federal de Procedimientos Civiles se regula un juicio ordinario civil, a través del cual se tramita la generalidad de los litigios que no tengan señalado una tramitación especial, entre los que se encuentran el juicio de hipotecario o sucesorio, etc. El juicio ordinario civil tiene los siguientes fases procesales. Etapa preliminar. Es una etapa previa al proceso propiamente dicho. Es durante la cual se pueden llevar a cabo algunos de los medios preparatorios o de las providencias precautorias, cuando se pretenda despejar alguna duda, remover un obstáculo o subsanar una deficiencia antes de iniciar un proceso. Ok, la etapa expositiva se integra con la demanda, el emplazamiento y el traslado de la misma, la contestación de la demanda y en su caso la reconvención por el demandado y la contestación a la reconvención por el actor en el principal. La etapa probatoria, en esta etapa el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado lo de sus excepciones, ya que el que afirma está obligado a probar y el que niega solo cuando la misma implica una afirmación expresa de un hecho. A su vez, la etapa probatoria se integra con el ofrecimiento de pruebas, admisión de las mismas, preparación y desahogo. La etapa de alegatos consiste en que las partes, dentro del término de 5 días, deben formular por escrito sus correspondientes alegatos, los cuales deben ser referidos a la acción, las excepciones y las pruebas desahogadas por las partes en la etapa correspondiente. La etapa resolutiva se integra con la sentencia, que no es otra cosa más que la decisión judicial sobre los puntos controvertidos, la cual debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones aducidas por las partes, en la cual se debe condenar o absolver al o a los demandados y decidir todos los puntos litigiosos. La etapa de ejecución consiste en el cumplimiento de la condena impuesta en la sentencia y su ejecución forzada en caso de que voluntariamente el condenado no diere cumplimiento, y deberá llevarse a cabo por el mismo juez que dictó la sentencia y la declaró ejecutoriada, es decir, que ya no admite ningún recurso legal. ¿Qué son los medios preparatorios a juicio? Son determinadas diligencias, casi todas de prueba, que el actor y el demandado necesitan llevar a cabo antes de iniciarse el juicio, para que éste proceda legalmente o para afianzar mejor sus derechos. Por ejemplo, la confesión del futuro demandado acerca de un hecho relativo a la personalidad o la calidad de su posesión o tenencia, la exhibición de alguna cosa mueble o algún documento, el examen anticipado de testigos cuando estos sean de edad avanzada. La ley procesal precisa cuáles son los medios preparatorios y la manera en que se tramitan cada uno de ellos. Entre los preceptos legales más sobresalientes están los siguientes: el juicio a prepararse, pidiendo la declaración bajo protesta, el que pretende demandar de aquel contra quien se propone, dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo o la personalidad o la calidad de su posesión o tenencia, pidiendo la exhibición de la cosa mueble que haya ser objeto de la acción real de que se trate de entablar, pidiendo el legatario o cualquier otro que tenga el derecho de elegir una o más cosas entre varias la exhibición de ellas, pidiendo el que se crea heredero o legatario la exhibición de un testamento, pidiendo el comprador el vendedor o el vendedor al comprador, en el caso de una evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieren a la cosa vendida, pidiendo a un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, al consorcio o condueño que los tenga en su poder, pidiendo el examen de testigos cuando estos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida, o próximos a ausentarse a un lugar en el cual sean tardías o difíciles las comunicaciones,
y no pueda conducirse aún la acción, por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía, pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se hallen en alguno de esos casos señalados en la fracción anterior, pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se refieren a un proceso extranjero. ¿Cuáles son las medidas cautelares y cómo las ejemplifica? Una medida cautelar es una restricción impuesta por un juez de control para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido, del testigo y la comunidad, o evitar la obstaculización del procedimiento. Uno de los objetivos es asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de las partes, víctima, ofendido o testigo, y evitar la obstaculización del procedimiento. Bien. Ahora, enumerar los requisitos que debe contener la demanda y la contestación a la misma, así como los documentos que deben acompañar. Vamos a enumerarlos. En el Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 322, la demanda expresará el tribunal ante el que se promueva, el nombre del actor y el del demandado. Si se ejercita acción real o de vacancia, o sobre demolición de obra peligrosa o suspensión y demolición de obra nueva, o sobre daños y perjuicios ocasionados por una propiedad sobre otra, y se ignora quién sea la persona contra la que se deba enderezarse la demanda, no será necesario indicar su nombre, sino que bastará con la designación inconfundible del inmueble para que se tenga por señalado al demandado. Lo mismo se observará en casos análogos y el emplazamiento será como lo manda el artículo 315 fe de ratas al párrafo Diario Oficial del 13 de marzo de 1943. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y su defensa. Los fundamentos de derecho y lo que se pida, designándolo con toda exactitud en términos claros y precisos. Respecto a la documentación que debe acompañar a una demanda, son 4 clases de documentos que se pueden anexar a la demanda. Los que fundan la demanda, que son aquellos de los cuales emana el derecho que se invoca. Ejemplo, el título de propiedad cuando se trata de ejercitar la acción reivindicatoria, o los títulos que traen aparejada la ejecución, los que justifican la demanda y se refiere a los hechos expuestos en ella, los que acreditan la personería jurídica de quien comparece a nombre de otro como representante legal, las copias del escrito de la demanda y documentos anexos que servirán para el emplazamiento del demandado y que puede ser un papel común, fotostática o cualquier otra. ¿Cómo tiene que ser la contestación de la demanda? La contestación deberá contestarse negándola, confesándola o poniendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente controversia, sin admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos. La confesión de estos no entrará en la confesión del derecho. La documentación que se pide o que se requiere está expuesta en los artículos 323 y 324 y es aplicable al demandado respecto de los documentos que se funden, sus excepciones y que deban de servirle como pruebas en el juicio. Son conformados por 4 partes que son las siguientes. El proemio es la parte que tiene los datos de identificación del juicio, como son el tribunal ante el cual se promueve, el nombre del actor y la casa que señale para abrir las notificaciones, el nombre del demandado y su domicilio, la vía procesal ante el cual se promueve, el objeto u objetos a que se reclaman en sus accesorios y el valor de los demandados. Punto número 2. Los hechos o parte en la que estos se enumeran y narran suscitadamente con claridad y precisión. El derecho, en donde se indican los preceptos legales o principio jurídico en el que el promovente considere aplicables. El punto número 4. Los puntos petitorios. Es la parte en la que se sintetizan las peticiones concretas que se hacen al juzgador. Es la admisión de la demanda y el trámite que se propone para la apropiación del juicio.
Ahora bien, los efectos de la presentación de la demanda y del emplazamiento. Los efectos de la presentación y admisión de la demanda son interrumpir la prescripción de la pretensión, si no lo está por otros medios legales, y señalar el principio de la instancia, y determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no pueda referirse a otro tiempo. Los efectos del emplazamiento se harán a la persona o personas contra las que se entable la demanda, cumpliendo las disposiciones relativas o notificaciones del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, y sus efectos son: determinar la pretensión legal del demandante, notificándole al sujeto pasivo del litigio judicial; prevenir el juicio en favor del juzgado que lo hace; sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juzgado que lo emplazó, siendo este competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación al demandado porque éste cambie de domicilio o por otro motivo legal; advertir al demandado de la carga para que conteste ante el juzgado que lo emplazó; producir todas las consecuencias de la interpelación judicial si por otros medios no se hubiera constituido en mora el obligado; originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos; dar lugar a que el contrato cuyo objeto sea la enajenación de los derechos o cosa litigiosa se pueda rescindir si se hubiere celebrado sin conocimiento y aprobación del juez o de las partes litigiosas. ¿Cuáles son las resoluciones que puede dictar él o la juez frente a la demanda? Las resoluciones que pueden dictarse respecto a la demanda presentada, en este caso el juez examinará la demanda y los documentos anexos y lo resolverá de oficio. Si el libelo o demanda reúne los requisitos legales señalados en los numerales anteriores, si conforme a las reglas de competencia puede abocarse al conocimiento del litigio, si la vía intentada es procedente, si los documentos presentados se desprende que existe legitimación del actor, su apoderado o representante legal y la legitimación pasiva del demandado, sobre la exhibición de documentos en poder del demandado y sobre las medidas de conservación de la cosa litigiosa solicitadas por el actor. Contrario que la demanda es conforme a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o personas contra quienes se proponga que se realice el emplazamiento. Si hubiera alguna irregularidad o omisión, podrá corregirse de oficio o a petición de parte. Ahora bien, la finalidad de la audiencia de conciliación y depuración, vamos a mencionar sus etapas. La audiencia de conciliación o de depuración, una vez pactado el debate, el juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia de conciliación o de depuración dentro de los 10 días siguientes. Si asistieren las partes, el juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y luego se procederá a procurar la conciliación que previamente hubiera preparado al estudiar el expediente, y propondrá a las partes alternativas de solución al litigio. De igual manera, las propias partes pueden hacer propuestas de arreglo. Si los interesados llegan a un convenio, el juez lo aprobará de plano si procede legalmente y su homologación en sentencia a fuerza de cosa juzgada. Si una o ambas partes no concurren sin causa justificada, el tribunal se limitará a examinar las cuestiones relativas a la depuración del juicio y dictará la resolución que corresponda. En caso de desacuerdo entre los litigantes, la audiencia proseguirá y el juez, que dispondrá de amplias facultades de dirección procesal, examinará en su caso la regularidad de la demanda y de la contestación, la conexidad, la litispendencia y la cosa juzgada, con el fin de depurar el procedimiento, y en la misma audiencia dictará resolución. Sin embargo, si alguna de las partes considera que le causa agravio, podrá hacerlo valer al interponer la apelación en contra de la sentencia definitiva. ¿Cómo se integra la etapa expositiva en el juicio ordinario civil? La etapa expositiva se integra con la demanda, el emplazamiento y el traslado de la misma, la contestación de la demanda y, en su caso, su reconvención por el demandado, y la contestación a la reconvención por el actor en el principal. Ahora, ¿en qué consiste la etapa de depuración y conciliación de excepciones procesales en un juicio ordinario civil? Se realiza la audiencia previa de conciliación de excepciones procesales cuando, una vez contestada la demanda, habiendo rebeldía de no contestar o bien contestada la reconvención, donde el juez primeramente examina la legitimación procesal de las partes,
De estas actúan por medio de representantes o apoderados. Se buscará conciliar ofreciendo alternativas de solución a efecto de que se llegue a un convenio para resolver las desavenencias sometidas a proceso. En caso de no haber conciliación, el procedimiento se depura y resuelve las excepciones procesales no subsanables por los interesados con el fin de dar por terminada la controversia o bien continuar el juicio hasta su desenlace. Por nuestra parte es todo. Les mandamos un cordial saludo, Fabián. Su servidor. Pues nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.